Listo, profesor. Bien, listo. Entonces, buenos días a todos. Como cada sábado, eh, nos reunimos a través de la red latinoamericana de Ciencias Materiales y Materia Condensada. Esta red, bueno, está conformada por distintas universidades de Latinoamérica, en México, Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina, Chile. Y Y hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Deyanira Ángeles Beltrán, que es egresada de la licenciatura en Ingeniería Química, maestría y doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana. También ella realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Mexicano del Petróleo. Fue ayudante de investigación, profesora asistente y actualmente es profesora titular nivel C de tiempo completo en el área de química en el Departamento de Ciencias Básicas. Responsable de dos proyectos de investigación, uno de PRODEP y otro con financiamiento de la Universidad Autónoma Metropolitana, y participa en varios proyectos de ciencia básica con financiamiento del CONACYT. Cuenta con más de 20 conferencias relacionadas con materiales, caracterización y su aplicación de estos, y también en docencia en química. Ha dirigido más de 33 proyectos terminales y de integración en ingeniería química, 6 de posgrados, una de doctorado en ciencias e ingeniería de materiales en 2 procesos. Y también es miembro de la Sociedad Química de México desde el año 2000 y de la Sociedad Mexicana de Resonancia Magnética Nuclear desde el 2021. Y también bueno, tiene medalla al mérito universitario por los estudios de doctorado y diploma a la investigación por tesis de licenciatura. Tiene más de 150 presentaciones en congresos nacionales e internacionales y 80 publicaciones en revistas arbitradas, indexadas nacional e internacionalmente. Bien, con este amplio currículum, doctora Dayanira, gracias por estar aquí en la red y bueno, le dejo ahí el pase para que puedas darnos su charla. Muchas gracias de antemano. Gracias, buenos días, gracias por la presentación. Muchas gracias a la red por la invitación a través del maestro Luis Ángel. Y bueno, les voy a compartir la pantalla. ¿Me indican si se ve bien? Sí, sí, sí. De acuerdo. Nomás, Bueno, sí, listo. ¿ya está? Sí, todo Ok, bien. bueno, pues bueno, esta es la presentación que preparé para ustedes y la titulé Materiales sostenibles para las problemáticas actuales. Este trabajo de investigación se desarrolló y se ha desarrollado a partir del 2020 en el Laboratorio de Síntesis y Caracterización de Materiales. Es un espacio pequeño, no más de 30 metros cuadrados, pero es parte del Departamento de Ciencias Básicas, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Azcapotzalco. Pues es muy triste comenzar con imágenes como estas, pero lamentablemente nuestro planeta está sufriendo un deterioro gradual, cada vez más rápido y que sin duda nos está impactando en muchos de los ámbitos de nuestra vida, porque estamos viendo severos daños por contaminación en el aire, en el agua, en los suelos, que todo esto ha llevado a los grandes problemas que están siendo estudiados por diversos grupos de investigación. Tan es así que en tiempos muy recientes ha sido mucho más creciente el interés por desarrollar algo que se llama la química sostenible, que es todo aquel conjunto de tecnologías que nos lleven a resolver los problemas actuales, satisfacer nuestras necesidades, pero sin comprometer las necesidades de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Hace unos 15 años se dio el boom general a partir de una publicación del doctor Anastas,
en muchas revistas, pero lo que se dio a conocer fueron aquellos 12 principios de lo que en un inicio se llamó química verde y que dio origen después a todo lo que es la química sostenible, que tienen que ver con salvaguardar nuestro planeta desde la trinchera en la que estamos y los químicos no estamos fuera de esa trinchera. Las necesidades y los 12 principios que debemos cuidar tienen que ver con la prevención de generar desechos en los procesos químicos, en economizar las reacciones químicas, me refiero a cuidar las materias primas, que éstas sean renovables, no utilizar desechos, no generar desechos tóxicos, no utilizar tantos disolventes, hacer que los procesos sean fáciles, etcétera. En ese sentido, entonces, pues los esfuerzos se han inclinado hacia esa rama, a la química verde y a la química sostenible, tan así que en la actualidad, si buscamos en los diferentes bases de datos científicas palabras como sostenible, verde, reutilizable o libre de disolvente, encontraremos pues cientos de miles de publicaciones generadas en todo el mundo por diversos grupos de investigación, pero están encaminadas no solo a utilizar la palabra como un título, sino a realmente realizar esfuerzos en pro de mejorar las condiciones de todos los procesos químicos para cumplir con esos 12 principios y realmente disminuir todo aquello que nos está causando daños. Bueno, siendo así, ¿por dónde empezamos quienes hacemos materiales? Pues empezamos por evitar aquellos métodos tan largos, aquellos métodos con muchos pasos o que involucren sustancias químicas peligrosas, para reducir los desechos, optimizar todos los procesos y obtener materiales de manera más verde. Eso nos lleva a pues aquellos métodos de síntesis que involucraban tiempos largos, temperaturas también superiores a los 150 grados, a los 100 grados, que sean sustituidos por técnicas, por ejemplo, como asistidas por ultrasonido o por microondas. ¿Para qué? Pues para procurar que esos métodos, como dije antes, sean cortos, las temperaturas sean suaves, más amigables. Se ocupan también reacciones, por ejemplo, hablando de síntesis orgánica, de varios componentes en los que el producto incluya todos esos componentes para que haya lo menos de productos secundarios o concomitantes, por ejemplo, que los materiales que hagamos no sirvan para un solo propósito, sino que se puedan incluso recuperar, limpiar o reactivar y reutilizar a unos nuevos procesos de reacción las mayores veces posibles, o incluso favorecer que un material cumpla, como dije hace un momento, más de una sola función, es decir, que sean bifuncionales. En ese sentido, en el laboratorio de síntesis y caracterización de materiales, hemos trabajado con 4 puntos importantes que son de prioridad para todos los gobiernos, como la limpieza del agua, por ejemplo, como la limpieza del aire, por ejemplo, pero con el toque de utilizar la catálisis heterogénea y que sea un objetivo la reutilización de los materiales. La primera necesidad que menciono en este momento, pues, es la eliminación de iones metálicos y contaminantes emergentes del agua. Iones metálicos provenientes pues, de muchas industrias, de la metalurgia, de la curtiduría de pieles o algunos otros que también son producto de la naturaleza. La presencia de iones metálicos en el agua puede causar problemas desde leves salpullidos en el cuerpo hasta cáncer, por ejemplo, el síndrome del pie negro y demás. Iones metálicos como cobre 2, mercurio, arsénico, plomo, cadmio, entre muchos otros, provienen, como dije antes, de muchos de los procesos industriales que nos llevan a la vida cómoda que tenemos hoy. Por otro lado, los contaminantes emergentes, pues son aquellas sustancias como fármacos, como incluso colorantes, que también tienen un tiempo muy largo de permanencia en el agua, que son desechados de manera indiscriminada, por ejemplo, por la industria textil, y también pues aquello que no es absorbido como el cuerpo y es desechado por el cuerpo después de un tratamiento y que permanece en el agua causando severos problemas a los ecosistemas acuáticos, marinos, y que pues es un problema para todos los países. En ese trabajo que les voy a presentar vamos a hablar un poco sobre la eliminación de los contaminantes provenientes de iones metálicos. A este problema, ¿cuál es la solución?
pues remover esos iones metálicos por absorción. Para esto hemos utilizado unos materiales ampliamente estudiados, que son los hidróxidos dobles laminares, que son láminas formadas por octaedros que incluyen cationes metálicos divalentes y trivalentes rodeados por iones hidroxilo. Esas láminas forman unos espacios entre ellas en las cuales podemos encontrar aniones, podemos encontrar moléculas de agua. Y estos materiales han sido ampliamente estudiados porque son útiles como intercambiadores de iones, como catalizadores por el carácter básico que suelen tener, como soportes, por ejemplo, para colocar partículas que sean activas catalíticamente, la industria farmacéutica para la liberación prolongada de antibióticos, como absorbentes, porque tienen una capacidad que es el punto 6, que tienen un efecto memoria. Cuando estos materiales son tratados térmicamente, las láminas se colapsan, se pierden los componentes que están, aniones y las moléculas de agua, se pierden en el proceso térmico, las láminas colapsan, pero el efecto memoria radica en que al colocarles agua se reconstituyen otra vez para tener la estructura laminar que tenían antes. Esto ha sido ampliamente aprovechado para absorber contaminantes en la región interlaminar en el proceso de reconstrucción del material por el efecto memoria. Siendo así, pues entonces hicimos en el laboratorio con el grupo de jóvenes que trabajan ahí la síntesis de hidróxidos laminares conocidos, por ejemplo, el que tiene magnesio y aluminio como cationes divalente y trivalente respectivamente. Se sintetizaron por métodos conocidos, fue comprobada su estructura y su composición química, su morfología por técnicas conocidas, y se utilizaron para la remoción del ion cobre 2 de agua contaminada de una industria de fabricación de sales. Está la cantidad de cobre que tiene esa agua, que fue prácticamente imposible trabajarla tal como venía de una industria. Por lo tanto, se tuvo que acondicionar agregando hidróxido de sodio para precipitar un poco de toda esa sal hasta lograr distintos pHs, venía con un pH bastante ácido, y poderla trabajar en el laboratorio. De esos experimentos, bueno, primeramente se caracterizó el material obtenido por la técnica de difracción de rayos X, en la que se pudo demostrar que el sólido obtenido poseía la estructura típica de un compuesto laminar tipo hidrotalcita o hidróxido doble laminar. También los grupos funcionales presentes en el material correspondían al material ampliamente conocido. La morfología, pues fueron cristales muy pequeñitos en forma de aglomerados, y la composición química pues pudo estimarse por espectroscopía de dispersión de energía de rayos X en la microscopía electrónica de barrido, y se vieron pues los elementos típicos de este material que están presentes, los iones, magnesio, aluminio, los oxígenos y los carbonos de los carbonatos del material. Y fue identificado como un compuesto tipo hidrotalcita. Este material entonces fue puesto en contacto con agua acondicionada en distintos pHs para pasar de esta coloración a esta coloración. Se puede ver claramente que hubo una disminución del color, pero en números lo que se logró remover pues fue un 19% del cobre que estaba en el agua retenido con un pH de 5.12. Estamos hablando de cantidades muy, muy grandes de cobre, y lo que se logró en este momento, si bien no quedó el agua con el contenido de cobre de acuerdo a la norma como para ser potable, pues sí logramos eliminar una buena cantidad, pero quiero llegar a esto. El material de inicio, el compuesto hidróxido doble laminar, es blanco. Al terminar los experimentos de remoción, el sólido fue recuperado y su aspecto era de un color azul claro. Cuando se hizo el análisis químico por EDS, lo que se encontró fue un contenido de cobre del 34.9. Eso fue algo notable por la cantidad de cobre que el material pudo atrapar de acuerdo a su capacidad de remoción. Eso nos sirvió para lo siguiente. Bueno, en este primer sentido, ponemos una palomita verde porque aquí pudimos remover o disminuir una cantidad considerable del cobre presente en el agua contaminada. Pero en este momento lo que se había utilizado era un hidróxido doble laminar magnesio-aluminio para seguir
probando y continuar con los experimentos de remoción en búsqueda de poder eliminar lo más posible del cobre, se trabajó entonces también con otro hidróxido doble laminar, pero esta vez con magnesio y aluminio, los cationes divalente y trivalente respectivamente. Aquí se hizo una modificación. En la literatura encontramos que los grupos OH presentes en los grupos hidroxilo presentes en las láminas del material hidróxido laminar, en los extremos de esos octaedros, podrían ser modificados agregando una base como aminopropil trietoxicilano para terminar con esta función orgánica que según la literatura atrae los iones de cobre 2. Así que se procedió a modificar un hidróxido doble laminar, pero de magnesio y hierro, con ese grupo funcional. Entonces, por EDS, espectroscopía de energía dispersa de rayos X en microscopía, se pudo observar cuál fue la composición y cuantificar la composición del hidróxido doble laminar al inicio y después ver cuál fue la composición del material una vez que se funcionalizó y que se puso en contacto con el agua contaminada. Y aquí pues observamos cobre en un 17.14%. Cuando el material se recupera, el efecto memoria del que les platiqué antes fue evaluado y aquí se encontró precisamente una reconstitución del material en un muy buen grado. Y bueno, y hablando del experimento de remoción, aquí se logró un 99.09 de remoción del cobre en este experimento con este hidróxido laminar utilizando un agua controlada. Bueno, una vez que se puede remover un contaminante como este ion metálico del agua, normalmente, bueno, nos pusimos una palomita de que aquí hicimos algo bien, pero la pregunta posterior es, ¿qué pasa con el material una vez que ya quedó azul, una vez que ya tiene el cobre removido? ¿Qué hacemos con él? ¿Lo tiramos, lo confinamos, lo olvidamos? ¿Qué pasa? Ese también es un problema de contaminación importante. Un material que sirve para remover un contaminante que no queremos, lo tiene ahí. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay una reacción que es de multicomponentes en química orgánica para la obtención de estos compuestos denominados triazoles. Es una reacción de 3 componentes entre un alquino aromático, un halogenuro de arilo y la ácida de sodio. Esta es una reacción de acuerdo a los principios de la química verde que tiene muy buena economía atómica porque todos los componentes la molécula de los 3 reactivos es componente del producto principal. Esta reacción suele catalizarse por cobre 1, por sales de cobre, por cobre metálico, por compuestos que accionan como catalizadores homogéneos en la reacción. Pero aquí dijimos, bueno, ya tenemos el cobre retenido en aquellos materiales que sirvieron para quitarlo del agua, ¿por qué no lo ocupamos aquí para darle un segundo uso? Estos triazoles, además, estos compuestos son de interés en química orgánica porque suelen tener actividad antifúngica, antimicótica. Por ejemplo, en medicina, para tratamiento de hongos, para los cultivos, también hongos, pero de las plantas, de las verduras, anticancerígena, y también se ha probado su actividad anticorrosión de los aceros. Entonces, probamos la reacción con esos materiales, en especial con el hidróxido doble laminar, magnesio y hierro, y con el hidróxido doble laminar con el cobre removido del agua. La reacción sin catalizador pues da trazas del triazol, con el hidróxido doble laminar sin cobre, trazas también, y da un 85% de rendimiento con el hidróxido doble laminar con el cobre que ya habíamos recuperado del agua. Esto fue tratado en una tesis de maestría y fue nuestra primera intención hecha realidad al respecto de utilizar de manera consciente un material que había funcionado para un proceso en otro nuevo y que este nuevo proceso también fuese de interés. Así que nos ponemos otra palomita verde. Bueno, otros materiales que se han utilizado por sus propiedades porosas para muchos fines, pero también para la remoción de contaminantes metálicos, pues son los materiales mesoporosos, por ejemplo, las sílices mesoporosas que tienen estructura de arreglos de hexágonos formando canales unidireccionales, por ejemplo, el MSM41 y el SBA15, que hemos estudiado ampliamente en nuestro grupo de investigación. Estos materiales
en especial los SBA15, tienen canales unidireccionales, pero tienen también canalitos de poros más pequeños que están interconectando a los canales principales. Estos materiales, pues, se han estudiado desde 1998 como soportes para catalizadores, modificándolos en su superficie, que poseen grupos silanol que se pueden modificar, se utilizan como catalizadores, también se han utilizado para absorbentes de iones metálicos, también sirven como andamios para la obtención de otros materiales como nanotubos de carbono y tienen propiedades muy importantes de estabilidad térmica, por ejemplo. Aquí en la literatura también encontramos que si a los grupos silanol, que son esos hidroxilos unidos a silicio de los silicatos como el SBA15 o MSM41, se le agrega una función orgánica amino, esa función orgánica amino en cualquiera de los dos modelos, pues también atrae el cobre y decidimos probarlo. En ese sentido, entonces, se utilizó una técnica tradicional para sintetizar el SBA15, basándonos de un orientador estructural como un copolímero a bloques, que es el Pluronic, una fuente de silicio, los pasos de hidrólisis y condensación para llegar al material con las características de porosidad y la química en la superficie modificable que tanto deseábamos. Este proceso, pues, son todos los pasos que se hacen, parecen muchos, pero son los necesarios, que es en la síntesis del material, preparar una solución del surfactante, agregar la fuente de silicio, calentar suavemente por un día, después subir la temperatura, recuperar el sólido por filtración y finalmente calcinarlo para lograr tener el material esperado, que es el polvo de SBA15, como se muestra acá, que es de color blanco y se siente poroso, se siente así esponjosito. Bueno, había que hacerle la modificación química al material, para lo cual se utilizó la técnica descrita en la literatura, solamente que en la literatura lo que se hace es al SBA15 que ya fue calcinado, agregarle el aminopropiltrietoxilano en tolueno por un tiempo prolongado y a reflujo, para que se sustituyan los protones del grupo silanol por la función amino. Aquí, ¿qué hicimos nosotros? Nuestra contribución fue hacerlo por ultrasonido, que fue en tiempo más corto, 60 grados y 3 horas para agregar la función. Así que ahí nos ponemos también una palomita verde. Entonces, el material, después de ser funcionalizado con el grupo amino terminal que está aquí, entonces fue secado y fue expuesto a agua contaminada con cobre para los experimentos de remoción. Aquí, pues, se observan algunos de los resultados de caracterización de este material, que es su difractograma, que presenta los picos característicos del material SBA15 conocidos, los planos representativos, y cómo fueron disminuyendo conforme, uno, se funcionalizó con la mina, y dos, se llevó a cabo el experimento de remoción de cobre. Por EDS también se pudo ver que la composición del material inicial pues era silicio y oxígeno. Una vez que se le agregó la mina, pues aparece nitrógeno y carbono del grupo funcional, y una vez que se expuso al cobre, ahora aparece un 5.4% en peso del cobre recuperado de la solución. El área específica también se vio modificada del material, los poros fueron obstruidos y funcionalizados en el orden al revés, pero bueno, eso pasó. El área fue disminuyendo como se esperaba. La morfología del material, pues, se han reportado diferentes formas. La que nosotros obtuvimos fueron unos bastones que inicialmente estaban aglomerados y después, con el proceso de funcionalización, pues, aunque no perdieron su forma, decayó un poco la intensidad de los picos, pero se mantuvo la morfología del material que nosotros sintetizamos. Bueno, una vez que se removió el cobre, ya dijimos, llegamos a un porcentaje de cobre atrapado en el material. Ahora, ¿qué hacemos con él otra vez? Pues ahora probamos la misma reacción. Así me pasó a decir hace un momento que esta reacción es asistida por microondas en un tiempo muy corto y a una temperatura menor, bueno, acorde con toda la amplia literatura que se ha reportado, pero bueno, aquí estamos utilizando también la técnica asistida por microondas.
Aquí se logró con ese material SDA15 con 15 miligramos que tenía cercano al 6% de cobre, se alcanzó un rendimiento del 98% del producto esperado. Así que nos ponemos otra palomita verde. Bueno, otra necesidad importante de la humanidad, de nuestra sociedad actual, pues es la reducción de la cantidad del CO2 presente en la atmósfera. Sabemos que el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero que están causando todas estas problemáticas ambientales que tenemos. Esos repentinos huracanes, esas inundaciones o esas sequías extremas se debe al calentamiento global por los GEI, los gases de efecto invernadero, y la contribución del CO2 al ambiente proviene de muchas formas de la actividad antropogénica, de nuestras actividades diarias como humanidad, de la industria y también de todos aquellos procesos en los que sí podemos hacer una contribución. Entonces, la quema de combustibles es uno de los principales causantes de los gases, de la cantidad de gases de efecto invernadero, y aquí es donde tenemos que enfocar nuestro trabajo en opciones que nos lleven, por ejemplo, obvio, a la disminución de la generación de este gas, pero si ya lo tenemos, pues tenemos que hacer algo, entonces tenemos que capturarlo, secuestrarlo y llevarlo de alguna manera fuera de la atmósfera. Entonces, nuestra necesidad ahora es reducir la cantidad de CO2. ¿Cuál es la solución? Pues capturarlo, por ejemplo, otra vez aprovechando las propiedades porosas de los materiales. En este sentido, volvimos a utilizar el SBA15 que habíamos hablado antes, el material poroso, con poros en forma hexagonal, pues, que habíamos obtenido antes, funcionalizado también con aminopropiltrietoxicilano y con el cobre retenido. Fíjense, lo que habíamos hecho antes, que era atrapar cobre del agua, nos iba a llevar a tener un material que tenga cobre retenido, pero hacer experimentos con CO2, en este caso hicimos termodesorción programada de CO2 con el material, con el grupo amino, funcionalizado con el grupo amino, y con el material que ya habíamos utilizado antes, que había sido capaz de capturar del agua el cobre. Entonces, con el material, este es el perfil de termodesorción programada de CO2 con la mina, y luego acá con la amina, que ya había el material retenido cobre. Y bueno, se encontró una cantidad de considerable, 2.45 micromoles de CO2 por gramo de material, que se pudo atrapar con este material. Entonces le dimos un segundo uso al material que tenía cobre, ya no en la catálisis heterogénea, sino también en la remoción de un gas de efecto invernadero, al menos en una prueba piloto que esperamos que pronto que se pueda en el futuro escalar. Y fue mucho mayor al material que solamente había sido funcionalizado con la amina. Otra necesidad que tenemos es, industrialmente, la corrosión es un proceso que no podemos detener. Surge por el contacto con la humedad de los metales y aleaciones con la humedad, ya sea en medio ácido, básico o salino. No podemos detenerla, pero sí podemos pasivarla o disminuirla. ¿Cuáles son los problemas que nos causa la industria? Pues hay pérdida de la resistencia de las piezas metálicas por la corrosión, porque hay diferentes tipos de corrosión, por picadura, hay muchos tipos, pero se reduce significativamente la vida útil de una pieza de acero cuando ésta sufre corrosión. Se contamina el entorno por los óxidos de hierro, por ejemplo. Hay daños estéticos porque también, por ejemplo, las esculturas, aquellas piezas escultóricas importantes que tenemos en el mundo también se ven dañados. La estética de las piezas de construcción por la presencia de los óxidos o los productos de la corrosión es mucha, se ve, es muy visible, y los costos económicos, así como las pérdidas humanas por accidentes en las industrias causadas por la corrosión, pues son cuantiosas. Cuantiosas, razón por lo cual la necesidad que también tienen los grupos de investigación, pues es reducir entonces esa corrosión presente en los metales y en las aleaciones. ¿Cuál es la solución? Pues la solución a este problema podría ser la creación de capas protectoras en los materiales metálicos y aleaciones para que cuando estén expuestas a un medio corrosivo no sufran tantos daños. Entonces, ¿qué hicimos?
Entonces tomamos otra vez de los materiales que les he presentado, probamos el SBA15 modificado también con una amina, utilizando pruebas electroquímicas, colaboramos con un grupo de investigación. Entonces se utilizaron piezas de acero que fueron pulidas hasta ciertas condiciones de brillo y de superficie, y después fueron sumergidas en soluciones con el SBA15 modificado y etanol hasta crear una capa protectora sobre la superficie del metal, y se hicieron las pruebas electroquímicas utilizando una celda de 3 electrodos. El de trabajo pues era nuestra pieza metálica protegida con el material cerámico que mencionamos antes, el SBA15, y fue llevado a estudios de corrosión. Aquí entonces se presenta la morfología de este material SBA15. Antes de ser funcionalizado, otra vez se ven esos bastones en los que solamente está presente silicio y oxígeno, que son del silicato con estructura hexagonal. Y después, cuando es funcionalizado, pues aparece ahí el grupo amino. La composición química de este material pues también fue obtenida por la técnica de EDS en el microscopio electrónico de barrido, y después las curvas de polarización ya del experimento de las pruebas de corrosión del acero AISI 1018, que es uno ampliamente utilizado en la industria en un medio ácido, pues nos llevaron a observar que sí se tuvo un grado de protección superior cuando se colocó una capa del SBA15 funcionalizado. Entonces sí logramos obtener una capa protectora del metal, de ese acero, perdón, con una capa, con este material funcionalizado por química con un grupo orgánico. Bueno, la observación de la probeta antes del experimento nos llevó a tener esta imagen donde se ven estas líneas que son del pulido del acero después de que fue sumergido a la solución corrosiva. Se observan los productos de la corrosión. Este es el metal con la superficie protectora, y después de ser sometida a la solución contaminante, pues se observan ahí productos de corrosión, y cuando el material ha sido funcionalizado se ve una capa con unas partículas mucho más homogéneas sobre la superficie, pero se ve la protección porque la corrosión y los productos de corrosión están ahora sobre la película y no sobre el metal. Otra necesidad, entonces, no olvidemos lo que hemos platicado antes, otra necesidad imperiosa es pues reutilizar o reciclar los plásticos de un solo uso. En la actualidad, pues no podemos pensar siquiera qué sería de nuestra vida sin todos los polímeros, los materiales a los que suele llamarse comúnmente plásticos, pero todos esos polímeros que nos llevan a tener suero, por ejemplo, en un hospital, que al suministro de un medicamento o una vacuna, los medicamentos, no hablemos de piezas de computación, juguetes, la instalación hidráulica de una casa, los cables conductores. No podemos vivir sin un recipiente con leche, un frasco de yogur, no lo sé. Esto lamentablemente nos lleva a la problemática de que los polímeros de un solo uso nos llevan a tener grandes cantidades de contaminantes de los que no sabemos qué hacer. Al menos en nuestro país, acá en México, es todo un tema, la recuperación, la selección de los residuos, cuál es su fin, y muy poco es lo que se está reciclando, aunque se están destinando muchos esfuerzos en ello. Pero, ¿cuál es la solución que nosotros nos planteamos con estos materiales? ¿Qué queremos hacer? Pues miren, recordando lo de la corrosión, utilizamos una película de PVC de desecho. Ese PVC, esa película transparente, un poco azul, que se utiliza para forrar un regalo, para algunas piezas, fue disuelto con tetrahidrofurano, con THF, para obtener una película que también fuera protectora de un acero. En este caso se utilizó acero inoxidable 304, y se creó una capa protectora. Lo que les muestro en esta imagen es el acero pulido,
sin ninguna protección, y luego el acero sin protección fue sumergido, en este caso en una solución corrosiva, y se observa claramente cómo fue dañado por la solución de cloruro de sodio al 3.5%, en esta ocasión, toda la picadura que se dio, que es típica de la corrosión por cloruros. Por otro lado, a otra probeta se le recubrió con el PVC de desecho que tratamos, y otra pieza igual o cubierta fue sumergida en la solución salina por el mismo tiempo. Y sí se observa un grado muy grande de protección, porque los puntos rojizos, naranja rojizo, productos de la oxidación del material, se vieron muy disminuidos con respecto al material que no tuvo la protección. Para caracterizar entonces esta película, pues también nos llevamos la pieza, esto es el antes y esto es el después del acero, donde se ven los productos de corrosión por microscopía electrónica de barrido. La probeta de metal del acero fue caracterizada antes, igual aquí, en la superficie, acá en la composición química, se ven los principales componentes, pero acá después de haber hecho las pruebas de ataque químico por esa solución salina, pues se observa también la presencia de cloro proveniente de y sodio proveniente de la solución salina y cómo atacaron el material. Las piezas, en cambio, las que fueron todas en general, pero resaltando las que fueron protegidas, se observaron también por microscopía de fuerza atómica. Del lado izquierdo podemos ver el material pulido, cómo se ve la imagen superficial y topográfica, y luego los productos de corrosión también en esa pieza metálica se ven bastante evidentes, y la topografía de esa pieza dañada, versus la muestra que fue recubierta con la capa de PVC de desecho, y después del proceso de corrosión no se observan cambios significativos sobre la superficie de este recubrimiento. Con lo cual, pues otra vez aquí me faltó una palomita verde, pero con lo cual hemos también aportado a dos cosas: al tratamiento de un problema que es la corrosión, pero también a la propuesta de la reutilización de un polímero de desecho para recubrir a un material. No sé cómo estoy de tiempo, pero lo que me queda es mostrarles unas imágenes de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene 5 unidades. Nosotros estamos trabajando en la unidad Azcapotzalco, que tiene una característica especial, que en Cuaresma se viste de morado con esas hermosas flores moradas de las jacarandas, una imagen de la biblioteca, que es un lugar donde todos disfrutamos estar, y del edificio en donde nos encontramos, que es una universidad pública con una numerosa población de estudiantes, y que en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería tiene varios posgrados, dentro de los que están el de Ciencias e Ingeniería de Materiales, y que está ubicada esta unidad al norte de la Ciudad de México, muy hermosa nuestra UAM Azcapotzalco. Y finalmente, pues esto que les pude presentar hoy es un poco de lo que hacemos en el laboratorio, pero no podría ser posible sin un grupo de jóvenes estudiantes de ingeniería química, de los posgrados de ciencias e ingeniería de materiales y ambientales, que realizan el trabajo, que son la fuerza joven que realiza la investigación, porque no somos un centro de investigación, somos una universidad con carreras de ingeniería química. Entonces los alumnos hacen un proyecto de integración con el que se gradúan de ingenieros químicos, o los maestros en ciencias hacen una comunicación de resultados o tesis, y entonces están por un tiempo corto, finito. Entonces nosotros nos nutrimos de esa fuerza joven, de esas ganas de hacer las cosas, y tratamos de que cuando terminen su carrera pues se lleven una propuesta de atender a los problemas más importantes que tienen que ver con la sociedad desde la trinchera de su proyecto de investigación. Entonces a todos ellos, solamente me falta una persona de quien no tengo foto aquí, que es Ingrid, pero está el maestro Osvaldo Leiva, están los ingenieros Marco Castellanos, Niño Castellanos, está el maestro también Antonio Bello, y están pues Jan,
Miriam, Catalina, Adrián, Buclali, Said, la ayudante de investigación Diana, Antonio Montesinos, Diego, que no se me olvide nadie, Diana, Evelyn, está Leslie y Darina, Ingrid, que no tengo foto, pero todos son ellos parte importante de este grupo de investigación y también de la vida de esta profesora que les presentó hoy algunos de sus resultados más importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Eh, Muy completa su presentación. Entonces, vamos con la ronda de preguntas. Sí. Eh, a ver, comencemos con Stuart Holmes. Él es, bueno, profesor invitado aquí de la red de Reino Unido. Stuart, eh, Nera, muchas gracias. No, no preguntas, sorry. Very interesting. It's very interesting. Thank you. Muchas gracias. Gracias. ok, Stuart. También Mario Reis tampoco tiene preguntas. Entonces vamos con la profesora Margarita Sánchez del CIMAP México. Hola, buenos días. Doctora, gracias Buenos por la días. presentación. Muy interesante. Gracias. Bueno, yo quería preguntar los materiales de SBA, ya una vez funcionalizados y ya que absorbieron pues lo que quieren absorber, por ejemplo, el CO2 o algún otro contaminante, ¿es posible regenerarlos o perderían la funcionalización, por ejemplo? O sea, no sé, que pudieran lavar el material que ya absorbió, por ejemplo, con ultrasonido o algo así en algún solvente, si es el caso, y luego, o por algún tratamiento térmico, no sé, pero no sé si perderían la funcionalización. Sí, ahí sí, porque la unión entre el contaminante y el grupo funcional es una interacción por quimisorción. Ahí sí, como es una interacción química, sería difícil recuperarlo. La cantidad que se utilizó pues es pequeñita, pero sí, en esta prueba sí sería limitante porque no es lo mismo que la fisisorción de un gas que es reversible y que por acción de calor y vacío lo podríamos sacar, pero aquí como es unión sitio básico, en el caso del SBA15 funcionalizado con el ácido que fue el CO2 por la interacción de quimisorción, sería difícil revertirla y entonces ahí sí el material ya terminaría su vida útil. Lo importante de esto es que ya cumplió una doble vida, ya hizo un doble trabajo, ¿no? Ya sirvió para remover el contaminante del agua y después fue utilizado para la otra función de captura del CO2. Otra cosa que también el proceso de captura o secuestro, pues suele ser irreversible, ¿no? Los ambientalistas utilizan muchas palabras como remoción, captura, secuestro, confinamiento, que para muchos sonaría exactamente igual, pero no es igual. Entonces, concretando, sí, lamentablemente ahí, como se trata de una unión por quimisorción, sería difícil separar ahora el gas retenido del material absorbente. Pero no podrían por lo menos recuperar el SBA y luego ya volver a funcionalizar y volver a usar. Sí, 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 puede ser. No hemos intentado en ese sentido hacerlo, es algo que me llevo de tarea, pero ahorita yo considero que sí sería un poquito difícil porque ya se queda contaminado pero lo vamos a intentar. Eso es importante. Sí, porque el paso, pues lo más difícil es, bueno, no difícil, pero que son más pasos, más laboriosos hacer el SBA, Sí. pero y la funcionalización, pues eso no es tanto, es más rápida, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí lo pueden pues, recuperar y pues ya recuperan la parte más importante que es el SBA, ¿no? Claro que sí, sí, gracias. Sí, gracias. Gracias, profesora Margarita. Entonces ahora vamos con Leandro Tosi. ¿Estás ahí? Sí, estoy. Gracias, Felipe. Eh,
Profesora, hermosa charla, me encantó. La verdad Gracias. que fue muy lindo ver estas, o sea, son experimentos relativamente, yo no quiero decir, son sencillos en el sentido que son ideas muy concretas para resolver problemas. Y me parece de súper gran utilidad para ir aportando soluciones, ¿no? En distintas escalas y me parece que este grupo de trabajo ahí en la universidad me pareció hermoso ver a los chicos ahí remotivados y llevándose un poco otra idea de cómo buscar soluciones. Igual. O sea, ya que bueno, estamos en la discusión, o sea, esto que dijiste de los plásticos, yo soy como de otra idea, soy un convencido de que hay, o sea, sumado a todo lo que las técnicas de remediación y eso, hay que dejar de usar. O sea, hay que buscar soluciones alternativas. O sea, definitivamente no hay que tampoco quedarse con el discurso que hay una vida que no es posible sin eso no es cierto necesariamente, digamos. En particular que el yogur podría tener un pote de yogur y hacer su yogur en casa en un bote de vidrio haciendo procesos químicos igualmente simples y uno podía enseñarle a la gente a hacer esos procesos y no tendría por qué ir a comprar yogur al supermercado todos los días en un coso de plástico. O sea, digo, en muchas escalas hay que trabajar este problema en muchas escalas, digamos, remediando y cambiando la forma de consumir también y no aceptando que solo esa es la única historia posible. Eh, pero bueno, mi pregunta en concreto es, o sea, me sigue quedando la duda sobre, al final uno comienza la remediación produciendo algo que también es un producto químico que uno sintetiza con algún proceso. Entonces, siempre en toda esta historia hay un momento donde uno agarra algún material y también usa una cierta cantidad de agua, una cierta cantidad de proceso y, digo, por ejemplo, para producir los hidroxilos doble laminar o las cosas mesoporosas, o sea, digo, es realmente, la pregunta tal vez más simple es realmente circular, o sea, es realmente uno haciendo todo el cálculo de la eficiencia de la cosa, o sea, o sea, hay un beneficio, digo, si yo parto de una cierta cosa, tengo en cuenta lo que me cuesta fabricar la solución, aplicar la solución, lo que gano haciendo, aplicando la solución, o sea, si hago una visión más global de todo el proceso, realmente hay un, un beneficio, digamos, un efecto, un saldo favorable, esa es un poco la pregunta. Desde Sí, mi ignorancia de química es absoluta, o sea, creo que los últimos experimentos los hice en la escuela secundaria, o sea, no hice más química. es que gracias, es por los comentarios y por la pregunta. Ciertamente, yendo en orden de los comentarios, no, cuando dije que no podemos pensar en nuestra vida sin ellos, no es porque no hay otra opción, sino que pensemos, por ejemplo, ahorita en todo el proceso que por el invierno viene de vacunación en todos los países contra las enfermedades estacionales. Si no hubiera las jeringas del polímero que son, ¿cómo podríamos suministrar millones de dosis en el mundo? O sea, sí, hay algunos aspectos en los cuales podemos dejar de utilizarlos y otros en los cuales todavía no hay una alternativa palpable en ese sentido. Entonces, lo que dices, doctor, me parece importantísimo. Ese chip lo tenemos que cambiar, pero pues obviamente hay muchos intereses comerciales también y hay muchas trincheras que atacar. Por el otro lado, aquí en México, en la FES Cuautitlán, la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, en Cuautitlán, una universidad hermana, está el doctor René Miranda, que es especialista en todo lo verde de la química. Y yo una vez en una conferencia me acerqué a él para decirle, doctor, ¿cómo podemos, cree usted que sea realmente todo circular? ¿Cree usted que realmente haya un costo-beneficio significativo de hacer todo verde, de ponernos nuestros lentes verdes y ver todo verde? ¿Cuántos principios de la química sostenible podemos satisfacer a la vez? Y él me contestó, pues mira, con que el esfuerzo vaya destinado a, con que logres los máximos que se puedan, que no se pueden muchos, son 12,
pero el mejor esfuerzo siempre será la mayor propuesta. Entonces, ciertamente algunos de los reactivos para obtener los materiales que utilizamos pues no son ni tan baratos ni son súper disponibles, pero sí tenemos que buscar tratar de atacar en los mayores frentes posibles con esos 12 principios a los problemas que tenemos en la actualidad. Entonces, totalmente circular, circular, solo la naturaleza misma. Todo lo demás que hacemos químicamente son solo esfuerzos por imitarla. Entonces, centralizando la respuesta al final es, hay mucho que hacer todavía, tenemos mucho que estudiar, pero ahí es donde entran, insisto, los jovencitos haciendo su mayor esfuerzo y guiados por nosotros para hacer muchas propuestas que nos lleven a lograr lo mejor posible esos objetivos de lo sostenible, de resolver nuestras necesidades sin dañar las de los que vienen atrás. Entonces, la pregunta es muy interesante, pero la respuesta es, pues queda mucho por hacer, quedan muchos reactivos que sustituir, quedan muchos procesos por mejorar, y si en este intento logré bajar la temperatura, palomita verde. Si en este intento logré reducir el tiempo, palomita verde. Si logré cambiar un disolvente por otro menos tóxico, palomita verde. Si logro recuperar el material varios ciclos, como propone la doctora Margarita, o como en distintos procesos, como lo que les estoy aquí mostrando, que es hacer materiales biofuncionales, pues palomita verde, y así hasta lograr la mayor cantidad de palomitas verdes de todos los procesos, que sería lo mejor. Pero muchas gracias por la pregunta. Sí, buenísimo, muchas gracias por la respuesta. Yo estoy de acuerdo, todas las palomitas, ¿no? Eso es mi parte, yo lo felicito, esa es la parte que me encantó y de mi lado un montón de palomitas verdes por la iniciativa en sí, me parece excelente y hermoso. Mi pregunta era como un poco más tu visión general, por eso de lo que ustedes están haciendo está buenísimo y realmente creo que muchas iniciativas como esas sumadas son las que en algún momento, bueno, van a ir cambiando un poco la visión de cómo se hacen las cosas, digamos. Así es, Así que nada, gracias. muchísimas gracias, muy hermoso. Gracias. Listo, gracias, Leandro. Eh, a ver, vamos a Perú con Robert Guzmán. Robert, Buenos días, ¿se me escucha bien? Sí, Bueno, ante todo, muy agradecido por su charla. La verdad que es un tema de mucho interés en cualquier país, en Latinoamérica en especial, creo yo. Y mi pregunta más iba por ese lado de Leandro Tossi, ¿no? Si esto puede ser circular, pero ahora pues habiendo respondido, tengo otra pregunta, que es, estos materiales, enfatizando más en lo último, ¿no? Estos materiales plásticos que uno piensa reciclar y hacer cubrimientos para evitar corrosiones, óxido y proteger ciertos materiales que nos sirven, ¿no? Eh, ¿Hay alguna especie antes de hacer los procesos que sugieren, hay alguna especie de cálculos previos teóricos que les puedan dar un ansat de qué hacer? Y Y por otro lado, pues yo me preguntaba, digamos, ¿no? Eh, ¿Cuánta energía se precisa para poder hacer ese, esa especie de cubridor de corrosión que plantearon en la última parte de su exposición? O sea, es justamente más o menos la pregunta de Leandro, o sea, si es circular, a veces uno gasta más energía de lo que necesita y al final termina consumiendo más, ¿no? Pero en general, bueno, yo pregunto más por último, por lo primero, ¿hay alguna especie de cálculo de primeros principios o sugerencias teóricas que busquen el mejor medio de reutilizar estos materiales que quedan en el ambiente?
Qué buena pregunta. Aquí se toca un tema importante que es la multidisciplinariedad de los grupos de investigación. Realmente aquí se tocan varios esquemas de investigación que son la parte medioambiental, la parte materiales, la parte electroquímica. Aquí no lo mencioné, pero sí estamos haciendo unos primeros interacciones con grupos de investigación teóricos. No lo presenté aquí, pero lo mencioné al respecto, por ejemplo, de la remoción de contaminantes emergentes como lo son antibióticos y demás, con el doctor Julio González del área de física atómica molecular aplicada. Estamos haciendo algunos cálculos computacionales que nos permitan entender qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la eliminación de fármacos. Hemos trabajado con gentamicina y con lincomicina presentes en los cuerpos de agua. Al respecto de la pregunta, los cálculos sobre la dinámica molecular y el tamaño de las moléculas que puedan ser capaces de introducirse en la región interlaminar de los materiales, por ejemplo, los tipo hidrotalcita, son algunos de los cálculos que estamos empezando a hacer con el doctor González y con ese grupo de investigación al respecto de cálculos teóricos. Pero la pregunta es por demás interesante porque nos hace falta justo eso, enriquecer el grupo de investigación con algunos cálculos, por ejemplo, estimaciones termodinámicas energéticas, porque en realidad los potenciales que se aplican en los experimentos de espectroscopía de impedancia son muy pequeñitos. Son una celda pequeña en la que se hacen las pruebas de corrosión. Eso es pequeñito, el gasto energético no es mucho, versus todos los resultados positivos que se pueden obtener de la técnica. Pero sí hace falta pues cálculos, por ejemplo, termodinámicos o energéticos que nos permitan guiarnos sobre si lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la reutilización de los polímeros es viable, ¿no? Por ejemplo, no lo presenté aquí, pero está por terminar la tesis, un alumno de maestría en el cual, con el cual estamos trabajando en la incorporación de poliestireno en materiales porosos. Y sí se vio una mejora, un aumento de las propiedades de estabilidad térmica y de absorción, por ejemplo, de un contaminante, pero eso es en lo experimental. Nos hace falta refrendarlo desde el punto de vista de cálculos, precisamente. Entonces, más bien yo agradezco mucho la pregunta porque eso me interesa y bueno, comenzaremos a buscar cómo realizar esos cálculos. Lo que ahorita estamos haciendo son estimaciones más bien molares. ¿Cuánto lo podemos estimarlo? Es decir, cuánto del polímero se está utilizando para crear una superficie de tanto por tanto, o cuánto del polímero se puede incorporar a la síntesis de un material poroso para resolver el problema de la contaminación por el unicel, por ejemplo, pero que el material al final, ciertamente en la calcinación, se descompone como CO2 y agua. Entonces, hace falta hacer esos cálculos. Me quedo con ese pendiente, ese puntito ahí de la gran intención de acercarnos a algún grupo de investigación, pero lo otro sí, ya lo estamos empezando a trabajar con la explicación de cómo se incorporan y cómo se reconstituyen las láminas del material cuando se utiliza agua con un contaminante emergente como un antibiótico en un material para reconstituir la estructura y a la vez se capture ese antibiótico en el material. Y ambos son dos vertientes de los cálculos teóricos muy interesantes, por lo que pues agradezco mucho la inquietud y vamos a trabajar en ello. Creo que está apagado su micrófono, doctor. Sí, gracias, gracias. No, ante todo agradecer su exposición porque es como meterse en un campo de aplicación necesaria, ¿no? No sé, a veces uno como teórico es tan romántico, pero yo hablo por mí, ¿no? Y lo suyo como que nos hace colapsar la tierra. Yo le agradezco mucho su trabajo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert, por tu pregunta. A ver, ¿qué nos queda? Ahora vamos de vuelta a México con
Bueno, con alguien que usted conoce, Luis Ángel. Luis, ¿está por ahí? Sí, buenos días. Este, de mi parte, pues igual felicitarla por la presentación, está muy interesante. Y también, sí, es muy interesante como ese enfoque creo que en particular es muy necesario y muy positivo, donde un material que es exactamente un residuo se puede ocupar pues, para muchas aplicaciones diferentes, ¿no? A mí me gustaría preguntar, bueno, de una de las cosas que más me interesaron fue la parte de la catálisis de multicomponentes. Entonces, quisiera preguntar, ¿cómo es que el cobre provoca esa catálisis, ¿no? O sea, está haciendo como un sitio ácido de Lewis, ¿no? Pero no sé, quisiera que nos explicara un poco más el mecanismo pues sí, de cómo el cobre en la hidrocalcita específicamente es el que promueve la catálisis heterogénea. Sí, gracias Luis Ángel, muchas gracias. Lamentablemente no se me ocurrió poner una diapositiva donde estuviera el mecanismo de reacción, pero la química click es es una química muy bonita de una catálisis heterogénea, insisto, con sales de cobre, se ha hecho hasta con líquidos iónicos, se ha hecho con ácidos de Lewis, como bien acabas de decir, pero cobre metálico, cobre 1, cobre 2. Hay muchos trabajos que Meldal y algunos otros importantes investigadores han generado a partir de la técnica de la química click para la obtención de triazoles, de 1, 2, 3 y de 1, 2, 4 triazoles. La propuesta que se ha hecho es utilizar entonces estos catalizadores heterogéneos que tienen cobre para favorecer la reacción. No tengo aquí a la mano el mecanismo de reacción, yo ocupo la química orgánica como una herramienta de evaluación de los materiales, no es a lo que yo me dedico directamente, pero lo que sí te sé decir es que con este trabajo y con otros que han antecedido a se ha propuesto entonces el uso de catalizadores de tipo heterogéneo que contengan cobre, como cobre MSM41, SBA15 cobre, hidróxidos dobles laminares con cobre, hidróxidos dobles laminares con nanopartículas de cobre y otras propuestas más que son sólidos reciclables o catálisis heterogénea que han venido a aportar a este tipo de reacción de la química click. El modelo que utilicé es de un triazol muy sencillo, que es uno de los más pequeñitos, pero lo que te puedo decir es que la importancia de poder recuperar el catalizador al término de la reacción es lo que más me motivó a mí para utilizar esa reacción como una reacción modelo. También se ha ocupado, por ejemplo, en la síntesis de propargilaminas, que son otros moléculas orgánicas que que tienen utilidad en tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer y demás. Pero bueno, al fin y al cabo, en este momento lo que te digo es que estos catalizadores me parece sumamente importante que tengan cobre recuperado para utilizarlo en una reacción de 3 componentes para dar uno solo, que es ese triazol que les presenté ahí. Ok, muchas gracias por la respuesta. Sí, como dice, pues el Gracias. enfoque que pueda recuperar igual. Otra pregunta con respecto en general al material, ¿no? Al hidróxido con el cobre. Mencionaba que el cobre se almacena en los espacios interlaminares, pero digamos en una partícula, eso ocurriría más en la superficie, o puede haber una difusión pues hacia adentro de la partícula del cobre. Una partecita no escuché bien, pero sí, el área específica de los materiales se ve seriamente disminuida por la presencia de cobre. Consideramos
que sí migra hacia al interior de los poros, una parte, porque la función orgánica está en la superficie, que es donde se adhiere el cobre. Pero sí hay una obstrucción de los poros, lo hemos visto por fisisorción, lo que indica también una cierta contribución del cobre removido y filtrado hacia los cavidades. Sin embargo, es un proceso de adsorción superficial y los grupos silanoles superficiales modificados a grupos amino son los que captan el cobre de manera, insisto, superficial. Eso lo hace también estar activo o que estén disponibles los sitios, al menos por lo que vimos en los experimentos, para la termodesorción programada del CO2. Esa es una prueba. Sin embargo, quedan pendientes otros experimentos que nos puedan coadyuvar, pues, a la completa descripción del material, a la completa caracterización para poder determinar qué cantidad está dentro y qué cantidad está en la superficie, pero la mayoría está en la superficie. Muchas gracias. Yo creo que eso es importante porque entonces toda esta parte de la catálisis pues puede estar en función por ejemplo, de los tamaños de partículas, ¿no? Que eso va a determinar la superficie expuesta total del catalizador donde estén los cobayes, que serían los sitios activos, ¿no? Para mejorar la catálisis. Y bueno, finalmente me gustaría hacer un comentario, aprovechando que aquí hay mucha gente que trabaja la parte teórica. Por ejemplo, con el doctor Felipe hemos estado ya trabajando mucho tiempo mis materiales y creo que sería pues una oportunidad que hasta pueda haber incluso colaboraciones de la pregunta del doctor anterior, algo muy interesante que voy a hacer y que también he platicado con Felipe, es la parte de hacer la simulación de las superficies, ¿no? Me comenta que se tiene que hacer un slice en el cristal, en un zip en este caso. Después se puede hacer la funcionalización con las moléculas puntuales y luego añadir los cores. Entonces, sí se podrá hacer una simulación de la superficie recubierta con la parte orgánica y luego los cores, y todavía esto sí podría simular al menos interacciones con los componentes del catálisis o los gases de CO2, por ejemplo, ¿no? Para medir la energía de la interacción. Con eso podría tener una idea de qué tan, eh, pues sí, de qué tan fácil es la absorción y la destrucción y determinar como usted dice, si es confinamiento o remoción o en general, qué es el proceso, ¿no? De acuerdo a un punto de vista energético. De acuerdo, sí, muchas gracias. Bueno, eso sería todo por mi parte. De nuevo, felicidades por la presentación. Muchas gracias. Gracias, Luis, y también por ser el vínculo para esta invitación. Me agradezco mucho y al grupo que es muy interesante conocer y que me siento muy honrada de haber sido invitada. Gracias a ti también, Luis. Listo, Luis. Gracias por tus preguntas y comentarios. Bueno, el doctor Arturo Martínez del CINVESTAP dice que no tiene preguntas, al igual que el estudiante de doctorado en España, Darwin Vega. Entonces, bueno, quedaría yo solamente ahora, o alguna pregunta de mi parte. Bueno, yo soy de Chile, y Chile es un país minero, sobre todo en el norte, y tenemos problemas en cuanto a, bueno, todos los contaminantes metálicos que tenemos, ya sea por el agua subterránea o los aguas residuales de las mineras. Ustedes lo han probado, bueno, lo probaron con cobre, ahí que nos mostró. ¿Lo han probado con otros tipos de metales pesados para remover estos tipos de contaminantes? Esa es una pregunta. Sí, gracias, Felipe. Efectivamente, inicialmente esto se comenzó en 2017 con arsénico 3 y 5.
en México, que también hay mucha actividad minera, pero también hay aguas que por su contacto con, no sé, capas de la tierra, llevan al exterior metales pesados. En la zona de San Luis Potosí hay agua contaminada con metales pesados y un grupo de investigación encabezado por el doctor Israel Abastida, la maestra Margarita Beltrán Villavicencio y otros profesores trabajan específicamente con el agua de Zimapán Hidalgo. El agua de Zimapán tiene arsénico. Entonces es importante atacar el problema y nosotros comenzamos entonces en aquel momento con arsénico 3 y 5 con esos hidróxidos dobles laminares. Sí se logró, al menos con agua controlada, una buena remoción, o sea, agua preparada en el laboratorio, ¿no? Una buena remoción no llegamos al agua natural o al agua real, por decirlo de alguna manera, por la dificultad de la prueba de absorción atómica, que es por generación de hidruros, y no teníamos tanta disponibilidad del equipo para. Sin embargo, una tesis de maestría, que fue la primera que yo pude codirigir de una estudiante de ingeniería en ambientales, pudimos trabajar con arsénico 3 y 5. Lo del cobre fue trabajo propuesto por otro estudiante de maestría que ahora está haciendo el doctorado, pero realmente se trabajaba sobre agua controlada inicialmente, pero después se llegó con un agua que es de una empresa real de generación de sales, de fabricación de sales. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Cobre, nos inclinamos por la facilidad de la prueba de absorción atómica que no requiere generación de hidruros y también por el riesgo que representa pues trabajar con arsénico. Entonces son los dos iones metálicos que hemos tratado. Sin embargo, en el grupo de investigación, ahorita, sin que me salga del tema, pero por comentarlo, estamos trabajando con distintos colorantes también, que también son contaminantes emergentes y con antibióticos. Estamos trabajando también con esas moléculas que podemos monitorear por espectroscopía de ultravioleta visible. Entonces, regresando, México tiene ese terrible problema, igual que nuestros hermanos de Chile, pues es que el producto de la industria minera se generan grandes cantidades de iones metálicos que van a las aguas y esas llegan a todos, a todos animales y personas, plantas que lo consumimos. Estudios como estos pues son una contribución a ese tema, en ese tema, pero también hay problemas o en algunas veces limitantes técnicas o tecnológicas, como por ejemplo las mediciones. Entonces, no es que hayamos abandonado el problema del arsénico, simplemente el del cobre, que también es un problema de importancia a la salud, fue atendido más, insisto, por la facilidad, por la relativa mayor facilidad de monitorear ese ion metálico. Pero sin duda tenemos que seguir haciendo esfuerzos en ello, sobre todo porque, insisto, en el estado de Hidalgo, el agua de Zimapán está muy contaminada y hay severos problemas a la salud que ya se están tratando con la creación de una planta de tratamiento, con filtros para en las escuelas y demás. Hay muchas zonas otras contaminadas con otros iones metálicos que son, tristemente, pero son un nicho de oportunidad para este tipo de investigaciones que hay que atender. Entonces, bueno, ese es el comentario que tengo al respecto de tu pregunta. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, otra pregunta. Me mencionó el tema de que también lo están analizando para, eh, no sé si el tema degradar contaminantes como colorantes. ¿Ustedes lo hacen por fotocatálisis o por otro medio para degradar estos tipos de contaminantes? Ajá, en el grupo lo está trabajando el maestro Leiva con degradación por procesos de oxidación como tipo Fenton, en presencia de hidróxidos dobles laminares, peróxido de hidrógeno y materiales como los que he mencionado antes, colorantes como azul violeta, cristal violeta, azul de metilo, azul de metileno y rojo Congo. Se están trabajando en el laboratorio por parte del maestro y lo hacemos en colaboración con la participación de algunos alumnos.
No es fotocatálisis, estamos trabajando oxidación avanzada, bueno, tipo Fenton, porque no todo es con hierro, pero estamos trabajando en ese sentido también. En cuestión de los fármacos y los medicamentos, lo que estamos haciendo es capturarlos del agua con materiales porosos también, pero no es una degradación, sino captura. Capto. Muy bien. No, esas eran mis preguntas. Entonces, como ya, bueno, ya es la hora, vamos a dar por finalizado la presentación de hoy, agradeciendo obviamente por su excelente charla, doctora. Gracias. Eh, Queda obviamente invitada. Ahí todos los sábados nosotros nos juntamos acá y tenemos distintos tipos de charlas en el área de química, química computacional también, física de materiales. ¿Ya? Entonces, si interesa en algún momento participar, nos avisa ahí por medio de eso. Bueno, ahí también correo. Claro que sí, gracias. Entonces, no sé si tiene algunas palabras para ya dar por finalizado esta charla. No, pues yo solo agradecer otra vez a la invitación. Es muy importante que grupos como estos que existan. Me da mucho gusto, insisto, haber sido invitada. Hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por continuar, hay muchas redes que hacer. Entonces, pues gracias por esta invitación. Me quedo muy motivada, me interesa seguir participando con ustedes y pues solamente enviarles un saludo pues muy afectuoso a todos. Acá en México hoy es un día festivo porque se celebra a los fieles difuntos, es un día en el que toda la gente está reunido o visita a sus personas que ya no están, pero para mí es muy importante que los que sí estamos, los que todavía estamos acá, pues en este planeta, pues hagamos esfuerzos por tratar todos los problemas que nos aquejan, pequeñitos o grandes, pero crear estas redes es importante, participar en ellas también pues agradecer finalmente por esta invitación, es todo lo que me queda. Abrazo afectuoso para todos ustedes y pues a seguir trabajando en estos problemas que nos están aquejando, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias. Entonces, con la visión, invito a todos los miembros e invitados de la red a despedir a la doctora, abriendo las cámaras y, bueno, diciendo hasta pronto. A ver. Sí, muy bien. Entonces nos estamos viendo. Thank Chao, you, chao. de nada. Por ti hoy. Nos estamos viendo. Chao. Gracias. Gracias a Chao, todos. chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Bye. Chao, hasta luego.